Muy buenas a todos, vamos a continuar con los videotutoriales sobre direccionamiento IP. En esta ocasión, seguir subdividiendo una dirección IPv6 es aún importante, a pesar de que permite una gran escalabilidad y direccionamiento IP. Eso no queda que podamos personalizar o segmentar nuestras redes. Como dijimos, hay que crear patrones de 4 bits porque cada campo hexadecimal es 4 bits, no podríamos trabajar menos de eso. Habíamos visto que podemos recorrer de estos 4 bits, podemos recorrer 8, 16 bits, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder esquematizar bien nuestras redes. Vimos un ejemplo, pasar de 64 a 80 son 16 bits. Pero eso no termina, ¿no? Como vimos, se puede seguir subdividiendo aún más. ¿Pero por qué? Digamos, ¿no? Porque necesitamos tal vez segmentar de mejor manera en seguridad, tener un grupo de hosts limitados en una VLAN, por ejemplo, y manejar de esa manera su seguridad perimetral, por ejemplo. Aquí tengo un caso breve donde tenemos una dirección de subred IPv6 utilizable y podemos recorrer a 64 bits como lo hicimos aquí, por ejemplo. Esta es la última subred de ese procedimiento de los 65.536 subredes de recorrer 16 bits, ¿no? Pero imagínense que esta dirección asignamos a una zona de servidores. Habría muchos IPs para una zona de servidores, ¿se dan cuenta? Entonces tal vez podemos ajustar el prefijo a una subred con una máscara más ajustada y una cantidad de IP versión 6 más propia para una zona de ese tipo. Esto permite cierto nivel de control también de tráfico en el enrutamiento, por supuesto. Obviamente va a requerir mayor análisis, pero es lo que se quiere en seguridad, por ejemplo. Ahora, cuando tengamos VLANs, pues las VLANs van a tener cada uno su requerimiento de host. De la misma manera, entonces hay que analizar ese requerimiento con proyección, más aún sabiendo que tenemos una gran posibilidad con el tema de Internet de las Cosas, poner muchos dispositivos que estén fuera inclusive de la frontera de nuestra red, pero puedan conectarse a nuestra red directamente a través de mecanismos controlados. Entonces, por ejemplo, esta dirección puede ser asignada a una VLAN donde su población es bastante densa. Y resulta que para las otras VLANs no es el caso, entonces la población es menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin desperdiciar una subred, vamos a dividir en otra subred, por ejemplo, recorriendo primeros 16 bits. Entonces hacemos las interpolaciones correspondientes y vamos a encontrar de esta subred otras subredes. Por ejemplo, aquí implícitamente estaría la 00, ¿no? Y esa sería la red como tal, ¿no? Pero recuerden que los ceros consecutivos sobreentienden, ¿no? Solo para tomar en cuenta estos campos que hacen al barra 96 más 16, ¿no? 80 más 16. Entonces tenemos hasta aquí ya 64, tenemos 80, tenemos 96. Y tal vez esa es la que necesitamos para la VLAN 300. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Tenemos hasta aquí, ¿cuánto? Tenemos hasta aquí 80, 96, ¿no? En su formato completo sería así, que sería la siguiente subred de la anterior. Pero necesitamos ajustar más, entonces de forma controlada, pues hacemos el procedimiento que ya conocemos. Entonces tenemos aquí ahora los básicos 64, 80, 96, y ahora recorremos 16 bits más, tenemos 112, ajustando de forma mucho más adecuada de acuerdo al requerimiento de cada VLAN. Entonces, este es un ejemplo básico, no necesitamos complicarnos más, y fíjense, cada subred va a tener 16 bits, es decir, cada subred va a tener 65.536 subredes. No siempre va a ser el caso, puede recorrer solamente un bit, o pero un 4 bits o un dígito hexadecimal, o se va a recorrer 8 o 12 o 16, dependiendo del caso, ¿no? Eso ya va a ser un esquema mucho más real, una red bastante grande. Ese esquema ya se va a hacer un poco más detallado y a veces complejo. Esto para ver en su práctica vamos a ver en Packet Tracer, que es el simulador que usamos
en Cisco, que soportan muchas de las características que vemos en la parte teórica de cualquier autor y de cualquier fabricante. Vamos a ir entonces justamente a ver ese simulador. Y aquí tenemos la topología básica que va a representar la implementación. Tenemos un host que representa cada VLAN por temas didácticos y tiempo. Obviamente aquí puede haber un switch, puede haber cualquier dispositivo y una cantidad indeterminada inclusive de hosts, ¿no? Entonces, para planificación de las VLANs, en este caso podemos hacerlo por IP, por MAC, y requeriríamos en esa asignación dinámica, necesitaríamos un servidor que controle esa asignación y hable con el switch, por decirlo, y sepa qué puertos, con qué MACs, con qué IPs pertenecen a esas VLANs. Sin un servidor necesitaríamos hacer una asignación estática de IPs utilizando la membresía de puertos, donde se eligen los puertos o rangos de puertos para la configuración y se determina a qué puertos pertenece a cada VLAN, y eso se despliega dentro de un switch o varios switches dependiendo de la organización. Entonces este esquema es lo que se aplicó en este switch, ¿no? Entonces si entramos ya a su línea de comandos directamente en Packet Tracer, podemos visualizar, para empezar, cuáles son las VLANs con las cuales estamos trabajando. El comando básico es este, o show VLAN o show VLAN brief, y nos muestra de forma resumida las tres VLANs que hemos creado, y la VLAN por defecto que llegaría a ser también administrativa si no definimos lo contrario. Tenemos entonces este segmento ya asignado a las VLANs correspondientes, y también vamos a verificar cuál interfaz está actuando como troncal. En este caso la interfaz FAS024 está actuando como troncal con la VLAN nativa por defecto. Significa que esta no va a ser etiquetada en el enlace troncal, y por defecto permite todas las VLANs. Entonces tenemos ya ese esquema. Ya se han creado las VLANs, están conectados los hosts en sus VLANs correspondientes, y en el switch ya se terminó. ¿Qué se tendría que hacer ahora en el router? Crear las subinterfaces. Entonces se crearon las subinterfaces correspondientes, entrando al router como lo hacemos igual, independientemente de la dirección IP que estamos manejando. Entramos a modo de configuración global, identificamos la interfaz con la cual vamos a trabajar. Entonces no es necesario más que levantar la interfaz, y no necesitamos poner IP versión 6 a esta interfaz, porque esa interfaz va a ser la interfaz física padre para las subinterfaces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente desde aquí o saliendo un nivel, podemos ir creando las subinterfaces una tras otra, cambiando siempre el encapsulamiento. Recuerden, es lo mismo para cada VLAN y se repite este proceso para todas. Es lo que se ha hecho. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Tenemos que identificar las subredes. Entonces aquí ya tenemos las subredes asociadas a cada VLAN, y tenemos que identificar en cada subred el IP utilizable que va a representar gateway en la subinterfaz correspondiente para esa VLAN. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es poner IPv6 address. Hay muchas opciones inclusive ahí para que fuera de forma automática con estado, por ejemplo, si fuese el caso, ¿ya? O vamos a asignar una dirección de forma mucho más específica. En modo autoconfig también puede ser. En este caso no va a ser el caso porque estamos utilizando una subred mayor a /64, entonces el autoconfig va a trabajar por defecto con este prefijo. Mayor a este, no. Entonces en nuestro caso vamos a asignar una dirección completa de forma personalizada. Entonces vamos a asignar esa dirección reservada para esa VLAN, que es esta subred. Esta sería la IP. Bueno, sí, podríamos trabajar en su formato más resumido, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es un poco por temas aclarativos hacer esto, ¿no? Pero esta es la red, y la primera IP utilizable sería la 1, y con eso tenemos la dirección gateway. Repetimos el procedimiento en las otras subinterfaces. No se olviden cambiar el encapsulamiento, porque cada subinterfaz va a escuchar solamente tramas
de paquetes etiquetados con ciertas etiquetas que corresponden a ciertas VLANs. Entonces aquí especificamos la VLAN que va a entender desde su interfaz. Le ponemos la dirección IP, en este caso manual, completa, en base a su subred. En este caso es una subred mucho más ajustada. Va a ser la primera IP utilizable por temas de facilidad. Puede ser la que ustedes planifiquen. Y pasamos a la siguiente subinterfaz. No necesitamos salir, ¿no? En realidad, bastaría con poner en su formato inclusive más resumido y automáticamente entraremos a la VLAN correspondiente, y todo lo que estemos haciendo ahora estará trabajándose con esa subinterfaz. Ponemos ahora la dirección y fíjense, ya es una subred mucho más ajustada en este ejemplo hipotético. Entonces vamos a poner ahí. Entonces en mi caso he decidido que esta sea la VLAN 100, la 200 y la 300. ¿No? Podría ser el nombre cualquiera en función del diseño que ustedes planifiquen, ¿no? De acuerdo al diseño y el nombre que le van a dar, ¿ya? Entonces no necesariamente está coincidiendo con este, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de una implementación ya más personalizada. Lo importante es que hemos visto que se puede configurar entonces máscaras variables, por decirlo así, en IPv6 también. Ahora lo que vamos a hacer es verificar esa configuración. Ponemos End, o podemos ejecutar el comando do, que permite ejecutar comandos de show desde cualquier nivel. Por ejemplo, en su formato resumido, IPv6 interface brief. No podemos poner tabs porque no va a funcionar esa ayuda en este nivel, ¿no? Solo va a invocar al comando, por decirlo así. Y como vemos, ya tenemos las direcciones IPv6 en las tres subinterfaces, ¿sí? Y lo mismo se hizo en la interfaz del servidor. Entonces, basado en esto, se configura una interfaz fase 01 con esta máscara más ajustada, como vemos aquí. Sus direcciones de enlace local están configuradas utilizando el identificador o el mecanismo EUI basado en la dirección MAC de cada uno. ¿Se puede modificar esto? Sí, como ya sabemos. Entonces, para el caso ya hemos terminado de cierta manera. Igual podemos salir y hacer otros comandos de diagnóstico. Por ejemplo, algo que no debemos olvidarnos, ya para hablar del tema de enrutamiento, es habilitar justamente esa función IPv6 Unicast Routing. Inclusive sin eso, obviamente tendríamos ya visualizada la tabla de enrutamiento, pero no la función de enrutamiento del equipo. Entonces vemos eso, root, y vemos ahí la tabla de enrutamiento, que se dice que converge, porque tiene todas las direcciones de redes, de todas las redes directamente conectadas en la topología. En este caso, en esta interfaz tiene 3, aquí tiene 1, serían 4 en total. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 redes conectadas, en este caso, a la interfaz física, a su subinterfaz correspondiente. Entonces el router ya puede enrutar en las diferentes VLANs, entre VLANs y entre las VLANs hacia la zona de servidores. Ahora, ¿qué nos tocaría? Hacer la configuración. Aquí utilizar la configuración, igual que hicimos en IPv6, utilizamos la configuración estática. No podemos utilizar DHCP, porque no tenemos un servidor DHCP, que sería la configuración IPv6 con estado. Tampoco podemos usar la configuración autoconfig, que no necesitamos un servidor DHCP, sino basado en la dirección gateway de un router, se autoconfigura automáticamente el computador, intercambiando mensajes ICMP versión 6 con el router. No es el caso porque ese mecanismo va a autoconfigurar los últimos 64 bits y en nuestro caso no tenemos disponibilidad de esos 64, porque fíjense, tenemos aquí 64, pero más 16 tenemos 80, entonces no vamos a poder solapar esto y por ende el equipo no va a poder completar la configuración porque no va a detectar una IP gateway con 64 bits de identificador de host disponibles. Entonces
Tenemos estática o DHCP de forma automática con estado, dependiendo el caso que queremos hacer. En ese caso se ha hecho la configuración estática en los 3 equipos con sus máscaras ajustadas o variadas como tal. De la misma manera en el servidor. Entonces, ¿qué nos tocaría? Pues hacer las pruebas de conectividad, principalmente a los gateways, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en cada PC, abrimos la línea de comandos en su VLAN para probar además la capa 1, capa 2 y capa 3 en este caso. Entonces, hay respuesta, sí. Entonces podemos conectarnos con el gateway, ha pasado por enlace troncal y demás. Probamos esta VLAN. Hacemos un ping al gateway. De la misma manera responde. Hay conectividad. Probamos en la VLAN 300. Llegamos al gateway también. Entonces está funcionando la membresía de VLANs. Está funcionando las VLANs y el enlace troncal. Hacemos lo mismo en el otro lado para ver la conectividad de extremo a extremo. Y ahí podemos ver que hay conectividad. Entonces ya están preparados los servicios. En este caso vamos a utilizar por facilidad solo el servicio de nuestra página. Ya está editada. Tenemos ahí un pequeño mensaje que podemos escribir en el index como tal. Y eso es lo que vamos a visualizar en red. Entonces, pero antes hagamos la IP, recuerden que tiene la IP 10. Entonces vamos a hacer un ping de una de las VLANs. Para probar la conectividad de extremo a extremo. Entonces hay conectividad. Podemos abrir un navegador. Y tenemos ahí, faltaría poner ahí un DNS para tener acceso de forma mucho más flexible utilizando los nombres de dominios de red. Entonces ya tenemos ahí la prueba de configuración con VLANs, ¿no? Entonces hay conectividad entre VLANs y también entre el servidor, ¿no? Por supuesto, si apuntamos a esta PC que está en esa red, desde esta VLAN, por ejemplo, que es la 10, según mi plan de configuración, y hay conectividad. Eso es un caso, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto por temas de seguridad y por características de la red, no podemos usar algunos mecanismos de autoconfiguración, por ejemplo. Pero como temas académicos, vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Imagínense que tenemos un router y tenemos una zona donde de forma exclusiva se va a autoconfigurar, digamos, ¿no? Y internamente se hará su redistribución o su control mediante un proxy o un firewall. Entonces en este equipo vamos a usar justamente ese mecanismo. Por ejemplo, vamos a basar nuestra configuración en este esquema, ¿sí? Asumiendo que los demás ceros de los primeros 64 primeros campos son ceros, ¿no? Para facilidad simplemente. Entonces vamos a la configuración de red. Entramos a modo de configuración global, le ponemos un nombrecito, es importante eso. Entramos a la interfaz correspondiente. Entramos a modo de configuración de la subinterfaz. Ponemos el autoconfig, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, esto sería si este fuese un cliente, ¿no? Entonces significa aquí que él va a obtener una dirección de esta manera. No queremos, ¿no? Porque no tenemos otro equipo, otro gateway. Este va a ser el gateway. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Configurar la dirección completa, por ejemplo. Ya, o configurar de forma mucho más cómoda. Fíjense, poner aquí
parte de esto, por ejemplo esto, y con esto asumimos todos los demás ceros, y asumimos que los 64 bits son esta red, y aquí hay un mecanismo para que esta dirección se comporte como anycast, porque una dirección anycast puede ser una dirección de enlace local o puede ser una dirección de enlace global, ojo, ¿sí? La cuestión es dependiendo de cómo se comporta esa dirección. Si se comporta como para representar un grupo, entonces se convierte en una dirección unicast. En este caso no es. Y Enter. ¿Qué va a ocurrir? Entonces va a agarrar la dirección MAC de esta interfaz y va a completar los últimos 74 bits. Entonces podemos ahí verificar, por ejemplo, la dirección MAC de la interfaz que estamos configurando. Y es esta dirección. 00D0 termina con B01. Verifiquemos esa tarea. Entonces salimos control Z o END. Control Z, que es lo mismo que END. Write memory también permite guardar, pero sin control, que no es lo mismo que copy, pero guarda tareas leves que se han hecho en la configuración también. Ahora hacemos la verificación. Show IPv6 interface brief. Estamos asumiendo el alias y nos muestra la configuración. Y notamos claramente que se ha utilizado en ambos casos el mecanismo EUI. Entonces, esto ya estaría listo como dirección de gateway para este escenario básico, donde tiene conectado básicamente un grupo de hosts que representa esto. Ahora sí, como es barra 64 eso, podemos ir a la configuración estática. No tenemos la opción de HP, sino la autoconfig. Y fíjense, automáticamente esto ya se genera una autoconfiguración, ¿sí? ¿Y en base a qué? A la dirección MAC del propio equipo. Aquí lo podemos comprobar. Y la dirección gateway es una dirección de enlace local del router. ¿Quién intercambia todo eso? Como dijimos en el mensaje ICMP, ¿no? Los paquetes de control en todo caso. Los tipos de mensajes de control de ICMP versión 6. Un poco vamos a intentar ver eso en modo simulación. Podemos editar los filtros para hacer un análisis de tráfico y buscar tal vez mensajes de ese tipo, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan los mensajes ICMP en ese proceso, porque recuerden que en IPv6 ya no hay ARP, no existe entonces broadcast. Este protocolo ya no es funcional porque era un protocolo bastante dañino para las redes. Entonces ahora volvemos a la autoconfiguración, forzamos a que se autoconfigure, ¿sí? Y se va a generar mensajes. Vamos a ver si podemos capturar con packet trace esos mensajes. Estamos viendo mensajes ICMP. Para ganar tiempo voy a poner todos y vamos a ver, fíjense los mensajes NDP. Bueno, es un protocolo de descubrimiento de red. Ahí. Por esta tarea. Ponemos play. Y ahí está intercambiando. Si hacemos un clic, fíjense en el encapsulamiento, cómo se intercambia mensajes ICMP versión 6 de tipo 134, que es Router Advertisement o descubrimiento de router. ¿Para qué? Para que le pregunte al router cuál es su configuración en su gateway y en base a esa configuración gateway en la cabecera de los primeros 64 bits se pueda hacer eso. ¿Cuál es la dirección IPv6 destino? Es una dirección multicast, la FF0221. Es una dirección justamente para el router advertisement, ¿no? Y eso, esos tipos de mensajes van a permitir
hacer esa configuración sin necesidad de un servidor de HP, por ejemplo, ¿no? Entonces con esto hemos terminado el video, un poco para autocompletar o completar el proceso de configuración IPv6. Muchas gracias por su atención.